Una feliz mañana para todos los presentes. Es una alegría poder estar nuevamente con ustedes aquí por este medio que nos permite transmitir esperanza a tantas personas. Antes de comenzar la temática de hoy, quiero invitarte a que podamos juntos orar a Dios. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, gracias en el nombre de Jesús. Gracias por la oportunidad de poder compartir esperanza por medio de este canal, Señor. Queremos que nos dirijas y que nos des las herramientas, Señor, que necesitamos para mejorar nuestra calidad de vida. En el nombre de Jesús, amén. Hoy quiero hablarte de 5 consejos bíblicos de recuperación para mejorar tu salud mental. Sí, como lo escuchaste, vuelvo a repetir el título. 5 consejos bíblicos de recuperación para mejorar tu salud mental. Probablemente estamos hablando para una persona que realmente no tiene las herramientas, ¿sí? Está pasando un momento difícil, se siente triste, hay algún hábito pecaminoso que no puede vencer o está en ese proceso de recuperación en su parte emocional, en algún hábito malsano o en algún defecto de carácter, y estos 5 consejos bíblicos de recuperación van a ser muy importantes para tu vida. Pero antes queremos compartir 2 versículos de la Biblia que nos van a ayudar a entender que el ser humano está dentro de una batalla mental. El primer versículo que nosotros queremos compartir en esta mañana contigo es el que está en Apocalipsis capítulo 12. ¿Sí? Apocalipsis capítulo 12. Miren, la Biblia es muy clara al mostrarnos que nosotros en la tierra estamos en medio de un gran conflicto. Saben, la doctrina, la enseñanza del gran conflicto es una base fundamental para nosotros saber cómo desarrollarnos en nuestra experiencia con Dios, porque hay veces que vienen situaciones en nuestra vida, situaciones difíciles, y entonces cuando no comprendemos que estamos detrás de un gran conflicto, nos ahogamos en diferentes tipos de pensamientos, emociones y sentimientos. Y Apocalipsis 12, versículos 7 al 9 dice, entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles, cuando habla de Miguel, habla de Jesucristo. ¿Sí? Miguel significa uno como Dios. ¿Sí? Entonces dice, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Así que la Biblia nos enseña que en algún momento de la eternidad, de la historia de este universo, hubo una guerra entre Jesucristo, los ángeles, contra Satanás y los demonios. Claro, Satanás no era Satanás, era Lucifer, ¿sí? Ángel de luz, y los demonios no eran demonios, eran ángeles. Pero al caer, al rebelarse contra el gobierno de Dios, fueron transformados en seres malignos. No porque alguien los transformó, porque el pecado en ellos los transformó en seres malignos. Y entonces ellos fueron echados por Dios del cielo porque no quisieron arrepentirse, porque no quisieron buscar la oportunidad de cambiar. Ahora su propósito fue buscar aliados. Y los seres humanos, lamentablemente, los primeros padres de esta tierra, decidieron eh, escoger el gobierno de Satanás. Decidieron rebelarse contra el plan de Dios. Y nosotros como hijos de Adán y Eva, como seres humanos, estamos afectados. Porque todo ser humano que nace en esta tierra nace con una naturaleza pecaminosa. Nuestros órganos, nuestras capacidades mentales fueron afectadas por el pecado. Entonces es muy importante entender
que nosotros estamos en medio de una gran batalla. Pero la gran batalla de la cual se desata una guerra interna es la batalla de la mente. Vayamos a 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3 al 5. 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3 al 5 dice: aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Ven? Aquí el apóstol Pablo está hablando de una guerra, ¿sí? Está hablando de militar, ¿sí? En una guerra. Habla de armas, pero él dice que nuestras armas no son carnales, o sea, no son pecaminosas. Nuestras armas son poderosas en Dios, si es que tú estás decidiendo ese tipo de armas, ¿sí? Y él dice que esta guerra tiene que ver con los pensamientos. ¿A dónde nosotros estamos llevando los pensamientos? ¿Y dónde están los pensamientos? En la mente. Así que acá estamos hablando de una guerra, una batalla mental. Y nosotros necesitamos saber qué tipo de herramientas, qué tipo de armas nosotros estamos utilizando para tener una mejor salud mental en este proceso de recuperación que Dios viene haciendo con nosotros desde el momento que nosotros decidimos tenerlo a Él como nuestro Salvador. El primer consejo que quiero darte es el siguiente: no creas todo lo que piensas. Sí, es muy importante no creer todo lo que pienso. Vayamos a Jeremías capítulo 17, versículo 9. Jeremías 17, versículo 9. La palabra de Dios dice lo siguiente: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Nuestro corazón fue afectado por el pecado y es engañoso. Nosotros naturalmente tenemos una inclinación al mal. Cuando esa inclinación al mal no está sujeta a la voluntad de Dios, no está sujeta a las herramientas, a los principios espirituales que Dios dejó en su palabra, cuando nosotros no mantenemos una comunión constante con Dios, cuando la palabra de Dios no está gobernando nuestra mente, ese corazón engañoso empieza a gobernar nuestra mente y empieza a estimularnos pensamientos que se disparan así como un arma, pa, 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 se disparan y uno dice, ¿qué estoy pensando? ¿Sí? Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Vamos a Segunda de Corintios y vamos a ver otro versículo que tiene que ver con esto de no creas todo lo que piensas, ¿sí? Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Dice la palabra de Dios: examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Así que el Señor nos manda a examinarnos. ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos pensando? ¿Qué es lo que gobierna nuestra mente? Por eso es importante no creer a todo lo que piensas. No sé si te ha pasado alguna vez que estás limpiando tu casa, o estás concentrado trabajando, o estás compartiendo en una mesa con personas y de repente te aparecen pensamientos morbosos, pensamientos negativos hacia la otra persona, o estás en medio de una situación difícil y empezás a creer cosas de ti mismo que en realidad son irreales, que no son verdaderas. Voy a dar un ejemplo. Imaginémonos una persona que su esposa se le fue de la casa. Un varón, su esposa se le fue de la casa, ¿sí? Se destruyó el matrimonio y él llega a un pensamiento: soy un fracasado. Ese pensamiento no es verdadero, porque él está creyendo algo que está pensando: soy un fracasado. Evidentemente,
en medio de situaciones difíciles, cuando nuestra mirada no está puesta en las promesas de Dios, no está puesta en el programa que Dios tiene para nosotros en medio de esa crisis que estamos pasando, nuestros pensamientos van a venir naturalmente de una fuente engañosa que es nuestra carne pecaminosa, y por eso van a disparar pensamientos que no son reales. ¿Por qué no es real para ese hombre creer que soy un fracasado? Porque el pensamiento real sería: fracasó mi matrimonio, pero no es que soy un fracasado, porque seguramente hay otras cosas que no es un fracasado. Probablemente fracasó el matrimonio, y también habría que ver si realmente su matrimonio fracasó porque él fracasó, o realmente fracasó su esposo o su esposa. Intercambiando los géneros no importa, pero lo que yo quiero explicar es que muchas veces generalizamos las cosas. Entonces no tenemos que creer a todo lo que pensamos, ¿sí? Otro ejemplo claro también es cuando cometiste un pecado, ¿sí? Cometiste un pecado y sabés que cometiste un pecado, te sentís muy mal, te sentís culpable, con vergüenza, te sentís adolorido emocional y espiritualmente, y vas a Dios y tú dices: bueno, yo voy a confesar mi pecado. Vas, te arrodillás, hablas con Dios y le decís: perdóname por este pecado, perdóname porque realmente no confié en tu gracia, me separé de ti, entristecí tu corazón. Y luego que te levantas, empezás a tener un pensamiento: yo no fui perdonado de este pecado. Y sentís que no fuiste perdonado. ¿Saben? Estás creyendo algo que es equivocado. No importa si sentís que no fuiste perdonado. No hace falta, no tienes que creer a todo lo que piensas y sientes. Tú tienes que creer a la palabra de Dios. La palabra de Dios te dice: si tú confiesas tus pecados, yo te voy a perdonar de todo pecado, porque soy fiel y justo, y encima te voy a limpiar. Entonces, en ese momento, ¿qué tienes que hacer? Esto que estoy pensando no es verdad, porque la palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él nos perdona de todo pecado. Y si te mantienes pensando de esa manera unos cuantos minutos, vas a ver que te vas a dar cuenta que vas a dejar de sentir eso equivocado y vas a dejar de pensar eso que estabas pensando de manera equivocada. El otro consejo que quiero darte, el segundo consejo para proteger, para tener una mejor salud mental en tu proceso de recuperación, es que hay que proteger nuestra mente de la basura, ¿sí? Hay veces que nosotros utilizamos la mente como un tacho de basura y empezamos a meter cosas que van a contaminar nuestra mente. En Proverbios 15:14, y esta traducción que voy a leer está en la Nueva Traducción Viviente, es una traducción moderna, pero me gustó mucho. Proverbios 15:14 dice: el sabio tiene hambre de conocimiento, mientras que el necio se alimenta de basura. ¿Escuchaste eso? El necio se alimenta de basura. ¿Qué podemos decir en cuanto a la basura? Es todo lo que va a contaminar tu mente, ¿sí? Nosotros necesitamos ser buenos mayordomos de nuestra mente. Y hay 5 puertas que la mente tiene, y son los 5 sentidos. A través de los 5 sentidos es por donde entra la información a nuestra mente. ¿Cuáles son esos 5 sentidos? Los repasamos: lo que olfateamos, lo que gustamos, lo que oímos, lo que miramos y lo que tocamos. No es solamente lo que miramos y oímos, también hay que cuidar nuestra mente de lo que comemos, porque lo que comemos se introduce una información. Un ejemplo: ¿por qué a mí como argentino me encantan las pastas y a los colombianos les gusta la arepa? Bueno, porque los colombianos desde muy niños se les da arepa, y a los argentinos desde muy niños se les da pasta.
Entonces, cuando yo veo un plato de pasta, no me pasa lo mismo que cuando veo una arepa. Me encanta la arepa, me parece una comida muy rica, pero no es lo mismo con la pasta. ¿Y por qué? Porque hay una información que entró a mi mente, ¿sí? Hay un gusto establecido. Muy bien, ven que la información que entra a nuestra mente no es solo por lo que miramos y escuchamos, pero hay que reconocer que el porcentaje más alto de lo que tenemos en nuestra mente ha entrado por lo que miramos y lo que oímos, ¿sí? Entonces hay que cuidar qué cosas estás mirando cuando estás en internet, ¿sí? Tú sabes, ya hablamos de que nuestra mente, nuestro corazón es engañoso. Estás en internet, estás mirando un sermón, estás mirando el canal de FLDTV, te aliento a que lo sigas mirando, estás sentado en tu oficina, en tu habitación, estás acostado mirando un documental de animales, ¿sí? De historia, y de repente te aparece un pensamiento, ¿sí? Qué bueno que sería escuchar esa música a la que yo escuchaba. O de repente, y si me pongo a ver esta película o este tipo de película que yo sé que no es bueno, pero tengo tantas ganas, y claro, empieza, ¿no? Y cuando cedes a eso, empezás a educar tu mente ahora con basura. Eh, Otra manera de meter basura a nuestra mente es dejar que los demás me estimulen, ¿sí? A introducir información que sale de la boca de otro. La boca de otros educa nuestra mente. Cuando tú te sientas en un lugar donde están hablando cosas que son basura, cosas pecaminosas que van a contaminar tu mente. Y no estamos hablando de hablar malas palabras solamente en insultos. Las malas palabras para el cristiano también podrían ser los chismes, comentarios de celos, de envidia, ¿sí? Comentarios egoístas hacia una persona. Hay veces que nos rodeamos de gente, hacemos grupitos y empezamos a escuchar cosas que no nos van a edificar ni nos van a permitir poder ver a Dios en toda su pureza. El único lugar donde nosotros podemos encontrar algo limpio es a través de la palabra de Dios. Y por eso nuestra mirada debe estar a través de la palabra de Dios, y esto es lo que realmente alimenta nuestra mente, no de basura, sino de algo puro, de algo limpio. Por eso tenemos que proteger nuestra mente de la basura. El Salmo 101, versículo 3, dice: no pondré delante de mis ojos cosa injusta. ¿Sí? No queremos poner delante de nuestros ojos cosa injusta. No sé si te pasó, que a mí me pasó, te voy a contar una experiencia. Cuando yo entré a conocer el Evangelio, empecé a ir a la iglesia, empecé a buscar de Dios, empecé a ir a un grupo de recuperación porque yo por muchos años fui adicto a las drogas, al alcohol. Entonces yo tenía tanta basura en mi mente, y no solo las drogas y el alcohol, era todo ese mundo adictivo. Y me acuerdo que habían pasado como un año que yo ya estaba en recuperación, que estaba en un camino diferente. Iba por la calle y pasó un carro con Daddy Yankee a todo lo que da, y la música pum, 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 y yo pasaba, iba caminando, y claro, a ver, yo no soy Pinocho, no soy de madera, y la música esa entró a mi mente y quiso apoderarse de mi mente. Y sentí como una electricidad, una fuerza que me estaba haciendo mal, ¿sí? Y en ese momento le dije: Dios, por favor, ayúdame, te lo suplico, yo no quiero más esto. Y empecé a orar y reclamé una promesa. Y claro, el carro se fue, pero el problema es que ese carro viene con la música, te incentiva en tu mente, y si tú no te pones a orar, aunque el carro se fue, la música quedó en tu mente y alimentaste tu mente con basura. ¿Ven? Entonces nosotros necesitamos proteger nuestra mente de la basura. Tercer consejo para mejorar tu salud mental: nunca dejes de aprender, ¿sí? Es muy importante, nuestro cerebro, nuestra mente necesita
conocimiento, se ejercita nuestro cerebro y nuestra mente. Por eso es muy importante nunca dejar de aprender. Proverbios 18:15 dice, el corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia. Así que tú tienes que siempre estar aprendiendo, pero tienes que aprender todo lo que tenga un principio basado en la palabra de Dios. Inclusive tu carrera profesional. Tú debes aprender, si tú eres médico, si tú quieres o quieres ser un psicólogo o quieres ser un analista de sistemas, la profesión que quieras tener, tú tienes que adquirir conocimiento, pero ese conocimiento tiene que estar fortalecido por la palabra de Dios. ¿Sí? Proverbios 19:8 dice, el que posee entendimiento ama su alma, el que guarda la inteligencia hallará el bien. Así que nosotros fuimos creados para aprender y para desarrollar un conocimiento que va creciendo. Proverbios 4:18 dice, la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. El Señor te quiere hacer crecer en conocimiento y perfeccionar tu mente. Y el último consejo que tengo para ti es renueva tu mente con la palabra de Dios. La mente debe ser renovada diariamente. Debe haber una renovación de los pensamientos. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, a este mundo, sino transformaos. Y acá la palabra transformado es metamorfosis. Es lo que sucede con la oruga cuando pasa a ser una mariposa. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que el Señor nos llama a ser transformados por medio de una renovación de la mente. Cuando uno en la Biblia escucha la palabra transformación, tiene que ver con una renovación de los pensamientos, ¿sí? Cada día necesito esa experiencia. Eso no es una experiencia de una vez por semana en la iglesia o de un momento. No, esto es una experiencia diaria, la renovación de la mente. Y para eso está este manual. Este manual es la guía que todo ser humano necesita en su casa. Es el manual de vida que Dios nos dejó para tener una mente sana, para poder tener una mente conforme a la imagen de Dios, una mente llena de amor, una mente llena de perdón, ¿sí? Si te está costando perdonar a esa persona que te hizo daño, ve a la palabra de Dios y allí vas a encontrar las herramientas de saber cómo sanar y cómo perdonar. Si realmente tienes una experiencia donde tienes un pecado y no sabes cómo vencerlo, la palabra de Dios tiene la capacidad de renovar tu mente para cambiar tus hábitos. Bueno, en fin, hay tantos ejemplos de cómo la palabra de Dios quiere renovar nuestra mente a través de los pensamientos. Quiero cerrar con un versículo que está en Isaías 26:3 y dice que tú, hablando de Dios, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Así que cuando nosotros perseveramos pensando en los pensamientos de Dios que están en su palabra, cuando perseveramos en confiar plenamente en las promesas de Dios, la consecuencia automática es que Dios guarda en completa paz nuestra mente. Qué maravillosa promesa. ¿Cuántas horas del día? ¿Cuántos días a la semana? ¿Cuántos días al mes? ¿Cuántos meses al año pasamos sin paz? Pasamos turbados, angustiados, frustrados, deprimidos, airados. Dios tiene la promesa de que si tú perseveras pensando en su palabra, confiando en su palabra, hay una promesa clave que viene a tu vida y se desarrolla, completa paz. Así que ese es el llamado en esta mañana, que le permitas a Dios con estos 5 consejos que Él traiga completa paz. Vamos a repasarlo de manera rápida. No creas todo lo que piensas, protege tu mente de la basura, nunca dejes de aprender, renueva tu mente,
Y hay uno más, practica todos estos consejos. Ese es el último consejo que quiero darte. Practica todos estos consejos. Que el Señor te guarde y te bendiga y que haga resplandecer tu rostro. Vamos a orar para finalizar. Querido Dios, gracias por cuidar de nuestra salud mental. Gracias por ser nuestro psiquiatra divino. Restáuranos, transfórmanos, renuévanos con tus pensamientos, con tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este video y las demás producciones que ustedes pueden disfrutar a través de nuestras plataformas son en parte gracias al aporte que personas como tú hacen a este ministerio. Queremos invitarte a que sigas apoyándonos para que el mensaje de Dios cada vez pueda llegar más lejos y con más amplitud. Recuerda, tu aporte hace avanzar la obra. Fundación Las Delicias TV, un estilo de vida.